Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una historia que ha atormentado a marineros, pilotos y curiosos durante décadas. Un suceso ocurrido en diciembre de 1945, cuando 5 aviones militares estadounidenses, conocidos como el vuelo 19, desaparecieron sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas. Se suponía que sería un simple entrenamiento, pero se convirtió en uno de los misterios más oscuros de la historia. Ese día, el cielo estaba despejado, el mar en calma. Los jóvenes pilotos partieron con confianza, sin sospechar que estaban a punto de entrar en un espacio del que nadie salía igual. Horas después, las radios comenzaron a transmitir mensajes extraños, voces entrecortadas, pilotos que decían no reconocer el cielo ni la tierra. Todo parece diferente. No sabemos dónde estamos. El mar no parece agua. Fue uno de los últimos mensajes captados. Las señales se cortaron abruptamente. Ni un solo avión regresó. No hubo restos, no hubo cuerpos, ni una mancha de combustible. Nada. Lo más inquietante es que el avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció, como si el triángulo se los hubiera tragado en silencio. Así comenzó la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas, y lo que hoy voy a contarles va mucho más allá de lo que se atreven a narrar en los libros de historia. La primera transmisión de auxilio llegó a las 3:45 de la tarde. La voz del teniente Charles Taylor, líder del escuadrón, sonaba distorsionada, como si hablara desde un túnel. Parece que estamos entrando en aguas blancas. El océano no es el mismo. Los operadores en la base naval de Fort Lauderdale intercambiaron miradas incrédulas. El mar, según los radares, estaba en calma total, pero en la radio, la señal se retorcía en chillidos metálicos, como si algo invisible rodeara a los pilotos. De repente, todos escucharon un grito que congeló la sangre. No seguimos las reglas de este mundo. Estamos atrapados en otro cielo, y la estática engulló la frecuencia. Un segundo mensaje llegó minutos después. Esta vez, un piloto distinto habló a nuestros relojes. Todos se detuvieron a la misma hora. El testimonio parecía imposible. Los relojes de a bordo estaban diseñados para soportar cualquier condición, pero en todos los aviones se habían congelado. A las 3:15 de la tarde, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir. Desde tierra intentaron guiar al escuadrón de regreso, pero los pilotos respondían que no podían distinguir el sol ni las direcciones. El mar brilla como metal líquido, murmuró uno. Los técnicos juraron después que, al escuchar esas palabras, el aire en la sala de comunicaciones se volvió helado, y algunos relojes de los operadores también se detuvieron sin explicación. Taylor volvió a hablar. Su tono ya no era de mando, sino de desesperación en el horizonte. Está al revés. Uno de los radares reportó ecos imposibles. Los 5 aviones aparecían en posiciones invertidas, como si volaran bajo el mar. Los operadores pensaron en un fallo técnico, pero los registros quedaron ahí, impresos en papel térmico. Uno de los pilotos gritó: «Veo tierra, pero no es la nuestra. Montañas negras, como agujas que salen del agua». Nadie podía explicar qué significaba. Florida estaba a cientos de kilómetros de cualquier terreno montañoso. A las 6:20, página M, llegó la última transmisión clara. Nos acercamos a algo brillante. Parece un sol bajo el mar. Nos atraen, después de eso, silencio absoluto. Los 5 aviones desaparecieron del radar en un instante. Ninguna explosión, ningún rastro de combustible, solo un vacío repentino. Los técnicos intentaron reconectar frecuencias, pero lo único que obtuvieron fueron ecos a las mismas frases repetidas en bucle, como si alguien o algo estuviera imitando las voces de los pilotos. 2 días después, un barco mercante que cruzaba la misma zona reportó algo perturbador. En medio de la noche, la radio comenzó a transmitir voces en inglés antiguo, distorsionadas, repitiendo fragmentos de las mismas frases del vuelo 19. El capitán juró que reconoció la voz del teniente Taylor, aunque jamás lo conoció en vida. «El mar no parece agua», gritaba el eco en la oscuridad. Los marineros no pudieron dormir esa noche. El mar estaba tan quieto que parecía de cristal, pero bajo la superficie juraban ver sombras alargadas que se movían en círculos.
El 6 de diciembre, un hidroavión Martin Mariner fue enviado en misión de rescate y jamás regresó. Minutos después de despegar, los radares perdieron contacto. No hubo señales de caída ni de explosión. Aunque algunos pescadores dijeron haber visto una esfera de fuego azul tragarse al avión en un parpadeo, lo más aterrador, semanas después, la radio de un barco en Bahamas captó un mensaje entrecortado a Mariner 4, no podemos salir. El cielo es agua. El código correspondía al avión perdido. En el 1950, un pescador de Nassau halló flotando un maletín oxidado. Dentro había una bitácora de vuelo con páginas casi intactas. El texto describía coordenadas exactas en el triángulo, pero lo más extraño era la última entrada: nos siguen luces bajo el mar. Avanzan a la misma velocidad que nosotros. Taylor dice que no las miremos directamente. Uno de los muchachos ya no responde. La bitácora fue entregada a la Marina, pero desapareció misteriosamente del archivo en 1952. En el 1962, un submarino estadounidense que patrullaba las Bahamas reportó un fenómeno inexplicable. Los sonares comenzaron a registrar voces humanas provenientes del fondo marino. Al amplificar la señal, los operadores reconocieron frases idénticas a las del vuelo 19. Estamos atrapados, no vemos salida. Los marineros quedaron paralizados. No había restos metálicos ni naufragios en la zona, solo un abismo de miles de metros. Sin embargo, las voces parecían tan cercanas que uno de los tripulantes juró haberlas escuchado sin auriculares, como si alguien hablara justo sobre su hombro. Cuando el submarino emergió, las voces se apagaron, pero la tripulación aseguró que durante horas sintieron que alguien los seguía bajo el agua, como un eco vivo. Ese registro jamás fue publicado oficialmente, pero una copia del audio se filtró años después, convirtiéndose en una de las pruebas más perturbadoras de que el vuelo 19 nunca dejó de existir. En el 1970, un piloto privado llamado Bruce Kernan afirmó haber atravesado una nube extraña mientras volaba sobre el triángulo. La describió como un túnel de niebla que se cerraba tras él, dejando la sensación de estar atrapado en un corredor de tiempo. Durante el trayecto, sus instrumentos enloquecieron. El altímetro marcaba cifras imposibles y el reloj de cabina se detuvo exactamente a las 3:15 de la tarde, la misma hora en que desapareció el vuelo 19. Cuando logró salir del fenómeno, descubrió que había llegado a Miami 40 minutos antes de lo previsto. Nadie pudo explicar cómo recorrió esa distancia en tan poco tiempo. Lo más escalofriante fue lo que Bruce confesó años después. Mientras atravesaba la niebla, escuchó voces en la radio. Voces que repetían: no miren atrás, no es nuestro cielo. 85. Un buzo británico que exploraba un pecio hundido en las Bahamas encontró un cilindro metálico sellado. Al abrirlo, descubrió páginas empapadas con la letra de un piloto. En ellas se describía un cielo que cambiaba de color como un caleidoscopio y un mar que parecía sólido. La última anotación estremeció a los investigadores. Taylor ya no habla como él mismo. Dice que hemos visto lo que no debíamos. Una luz bajo el agua nos guía. Creo que no volveremos. El buzo entregó el diario a un museo de Londres. Semanas después, desapareció de la vitrina sin que nadie registrara el hurto. Hasta hoy, lo único que queda son fotografías granuladas de esas páginas, compartidas en foros ocultos de Internet. En el 1991, un crucero turístico atravesó el triángulo en plena tormenta eléctrica. Los pasajeros, aterrados, aseguraron que las pantallas de televisión del barco comenzaron a transmitir imágenes estáticas mezcladas con voces. Vuelo 19, seguimos aquí. El capitán trató de calmar a todos, afirmando que era una interferencia. Pero un pasajero grabó con su videocámara el momento en que una figura apareció en la pantalla, en un hombre con uniforme militar de los años 40, gritando sin sonido, con el rostro deformado por el ruido visual. Cuando la tormenta cesó, las pantallas volvieron a la normalidad, pero la grabación permaneció y aún circula en círculos privados como una de las pruebas más impactantes de la maldición del triángulo.
En 2003, pescadores cubanos reportaron haber encontrado un barco a la deriva sin tripulación. No había signos de violencia ni daños estructurales, pero lo más extraño era que en la radio del navío sonaba un mensaje en bucle en vuelo 19. Taylor al mando, no podemos regresar. La señal provenía de dentro del barco, aunque los registros mostraban que el transmisor estaba apagado. Cuando la Marina cubana abordó la embarcación, descubrieron que los relojes en la cabina marcaban las 3:15 de la tarde todos, absolutamente todos. Tras remolcarlo al puerto, el barco desapareció misteriosamente en la madrugada. Nunca volvió a ser visto. En el 2009, un grupo de investigadores independientes logró acceder a archivos desclasificados de la Marina de EE en Wuhan. Entre ellos había cintas de audio jamás divulgadas, fechadas en diciembre de 1945, el mismo día de la desaparición del vuelo 19. En las grabaciones parecían ser conversaciones rutinarias, pero de pronto surgían frases imposibles. Una voz idéntica a la del capitán Taylor repitiendo, "No crucen la puerta. No crucen la puerta". Lo perturbador era que esa frase estaba registrada a las 7 de la noche, cuando oficialmente ya no había contacto con los aviones. Los investigadores denunciaron públicamente que esas pruebas fueron ocultadas durante décadas. Sin embargo, tras difundir fragmentos en un canal independiente de radio, el audio fue retirado por órdenes superiores. Lo más extraño es que en la última cinta se escucha claramente un coro de voces masculinas diciendo, "Seguimos volando", y el sonido de hélices, grabado 60 años después del accidente. En 2011, guardacostas en las islas Bimini denunciaron que el faro de la zona comenzó a emitir señales de radio no autorizadas. Al rastrear la frecuencia, descubrieron que transmitía en el mismo canal usado por la aviación en 1945. La señal repetía en bucle vuelo 19, rumbo desconocido. Lo más inquietante es que la intensidad variaba con la marea, como si viniera directamente del océano. Un equipo fue enviado a revisar el faro. Al llegar, hallaron inscripciones en la pared interna, nombres de los pilotos del vuelo 19, escritos con carbón. Nadie pudo explicar cómo aparecieron allí. El faro fue clausurado semanas después. Pero los pescadores aseguran que en noches de luna llena sigue emitiendo destellos extraños que parecen llamar a los barcos. En el 2018, un yate de lujo partió de Miami hacia Nassau. Todo parecía normal hasta que, al atravesar el triángulo, los pasajeros comenzaron a reportar un fenómeno extraño. Los relojes digitales se apagaron al mismo tiempo, quedando congelados las 3:15 de la tarde. El capitán intentó comunicarse por radio, pero en lugar de interferencia, escuchó voces antiguas, con un inglés cargado de jerga militar. Taylor al mando, mantengan formación. Los pasajeros grabaron videos donde se ve el mar transformarse en un espejo metálico. En el horizonte apareció una silueta en 5 aviones volando en formación cerrada, pero completamente transparentes como sombras en el aire. De repente, el cielo se tornó amarillo y los motores del yate se apagaron. Durante 3 minutos, el barco quedó a la deriva. Algunos aseguraron haber visto manos apoyadas en el casco desde bajo el agua. Cuando todo volvió a la normalidad, el barco estaba a más de 200 kilómetros fuera de curso. Los pasajeros nunca quisieron hablar públicamente de lo ocurrido. Una investigación privada rastreó las coordenadas exactas del incidente del yate. Al volver a la zona con equipos especializados, los sonares detectaron algo imposible: 5 ecos metálicos en formación perfecta a 200 metros bajo el mar. Los buzos descendieron, pero no encontraron restos físicos. En cambio, escucharon ruidos de hélices y voces en inglés. Una de ellas claramente dijo, "Aléjense de aquí". El registro en video muestra un resplandor repentino, y después, la imagen se corta. Cuando los buzos regresaron a la superficie, todos juraron haber perdido la noción del tiempo. Sus relojes marcaban exactamente las 3:15 página M. La expedición fue cancelada. El informe nunca se hizo público. 2020, un carguero panameño atravesó una tormenta eléctrica justo en el triángulo. El capitán, en su bitácora,
relató que el mar se abrió en un remolino de fuego azul. Durante la tormenta, las radios de los tripulantes comenzaron a reproducir voces militares. Vuelo 19. Rumbo desconocido. Sígueme. Uno de los marineros grabó un video donde, en medio del rayo, se ven 5 aviones antiguos girando en círculos sobre el barco. Sin embargo, no producían sonido alguno. Cuando la tormenta cesó, el carguero apareció frente a las costas de Puerto Rico, con 12 horas de desfase respecto a su itinerario. En 2022, un equipo de investigadores paranormales decidió cruzar el triángulo con aparatos modernos de comunicación. Durante las primeras horas, no hubo nada extraño, pero a las 3:15 de la tarde, exactamente esa hora maldita, todos sus dispositivos comenzaron a reproducir el mismo audio a la voz del capitán Taylor. Estemos vivos, no crucen la puerta. No hay regreso. El equipo grabó todo, pero al salir del triángulo, la mitad de las grabaciones se borraron misteriosamente. Lo único que quedó fue una última frase, repetida 3 veces. Nosotros seguimos aquí. Hoy, casi 80 años después de la desaparición del vuelo 19, las pruebas siguen apareciendo en voces, grabaciones, ecos y barcos marcados por la misma maldición. El misterio del Triángulo de las Bermudas no es solo una leyenda. Parece ser un lugar donde el tiempo y el espacio se rompen, atrapando a quienes lo atraviesan. ¿Fue el vuelo 19 víctima de un portal hacia otra dimensión? ¿O acaso siguen volando en un bucle eterno, atrapados en un cielo que no es el nuestro? Lo que es seguro es que cada testigo, cada bitácora y cada grabación apuntan a lo mismo. Ellos nunca se fueron. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que ocurrió realmente con el vuelo 19? Y si quieres más historias oscuras, de misterios sin resolver y fenómenos paranormales, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para seguir explorando juntos lo desconocido.